Bueno, como he dicho hace un momento, nos encontramos en el último día del Congreso y pues tenemos por delante el reto del tercer eje, entornos sostenibles y libres de desigualdades, motor de cambio desde el trabajo social. Arrancamos con esta mesa, y arrancamos porque es la primera, con el título 2022, Año Europeo de la Juventud, panorama actual de la situación de las y los jóvenes, la intervención social desde el trabajo social con el colectivo desde una perspectiva de género, en la que a través de las y los profesionales que nos acompañan queremos un poco visibilizar cómo personas jóvenes están sufriendo los resultados de la pandemia en aspectos vitales de sus vidas. Ya antes de la pandemia se enfrentaban a un cambio social, económico y laboral con bajas o nulas expectativas frente a la posibilidad de aspirar a un proyecto de vida independiente. El COVID-19 vino a cambiar la vida de todas las personas en general y de la población joven en particular, ya que es el tema que nos ocupa en la mesa de hoy. Pero además, en esta mesa hemos querido aplicar la perspectiva de género para evidenciar que dentro de todas las dificultades que os acabo de mencionar, la vulnerabilidad tiene más presencia en las mujeres jóvenes por su género que en los hombres jóvenes. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han declarado 2022 como el Año Europeo de la Juventud. Con esta declaración se pretenden aunar los esfuerzos de la Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, junto con los agentes de la sociedad civil para contribuir al empoderamiento, reconocimiento y apoyo a la juventud. Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas reconoce el papel fundamental de los jóvenes en cuanto a agentes del cambio en la escena internacional. Un informe reciente publicado por la Comisión Europea refleja el impacto que ha supuesto en la vida de los jóvenes la llegada de la pandemia, tanto a nivel formativo como laboral y psicosocial. La pandemia ha supuesto un retroceso en la recuperación económica tras la crisis de 2008, que llegó a situar en torno al 25%, el pico más alto de desempleo entre jóvenes, elevándose al más del 50% en países como Grecia o España. El cambio también hacia el aprendizaje a distancia también ha tenido un impacto desproporcionalmente negativo en las personas que ya se encontraban en una situación de desventaja, aumentando la probabilidad de abandono de los estudiantes en situación de riesgo. Además, la pandemia está teniendo un impacto sin precedente en la salud mental y emocional de las personas jóvenes, al transformar radicalmente sus relaciones interpersonales, viéndose muy afectadas por las alteraciones de los vínculos familiares y sociales y por las crisis económicas causadas por los confinamientos. Por otro lado, el reciente Observatorio de Emancipación publicado por el Consejo de la Juventud de España revela las nefastas consecuencias de la precariedad laboral en la vida personal de la población de jóvenes y la dificultad que ésta tiene para llevar a cabo una vida independiente en nuestro país. Antes de presentar a los compañeros de la mesa, yo os he intentado encuadrar un poco cómo está la situación, que tenemos que hacer ese guiño al año europeo de este año con el tema de juventud. No he querido meter muchos datos, pero el único que he metido de 25 a 50 es el doble. Quiero decir que ya eso nos da un poco una pista de cómo está el panorama. Como os decía, antes de pasar a presentar a la mesa, algunas cuestiones logísticas. Esta mesa tiene una duración de 1 hora y media. Las personas que nos están acompañando tienen 15 minutos para su intervención. Está previsto que terminemos a las 10:30. Y recordaros, por favor, que tenemos esas tarjetillas en las bolsas. Si no tenéis, como va a haber personas en la sala, se las pedís para anotar las cuestiones que queráis hacer a la mesa y eso nos ayuda muchísimo a ganarle tiempo. Paso a presentaros a las personas que van a componer la mesa desde mi izquierda, empezando por Javier Suela Oliva, como os decía al principio, coordinador estatal de Cruz Roja Juventud, trabajador social, formación en gestión directiva de organizaciones no lucrativas, en cultura de paz, educación, conflictos y derechos humanos y en planificación y organización de servicios sociales y en liderazgo e innovación social. Ha sido gerente del Consejo de la Juventud de España, responsable de proyectos de la Fundación Instituto San José de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y coordinador de Infancia y Juventud en Cruz Roja Castilla-La Mancha. Gonzalo Carosagües, coordinador de la Unidad de Causa Hogar Sí,
entidad que existe para que ninguna persona viva en la calle, antes conocida como Fundación RAIS, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. También es profesor asociado de Ciencia Política en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. En su trabajo previo como investigador en el Colegio de Politólogos y Sociólogos, participó del estudio financiado por la IJUVE Desmontando a Nini, un estereotipo juvenil en tiempos de crisis. Miguel Arévalo García Gasco, trabajadora social Centro de Salud de Ciudad Lineal, graduada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid, con 33 años de experiencia como trabajadora social en el centro que os acabo de mencionar, los últimos 25 años en exclusiva con menores y personas adolescentes, profesora asociada de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte clases del curso de formación en psicopatología de niños y adolescentes desde hace 6 años en la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y Adolescente, SEIPNA, y una amplia formación académica. Con 33 años os podéis imaginar. Marta López Fuente, directora técnica de la Asociación Mujeres Opañel integrada en EAPN Castilla-La Mancha, trabajadora social desde 2004 con diversos colectivos, especializada formativa y laboralmente en intervención con mujer víctima de violencia de género. Ha trabajado en distintos centros de la mujer de la red de centros del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara, llevando la coordinación de centro. Ha trabajado en atención primaria en servicios sociales en Ayuntamiento de Guadalajara en el área de igualdad. Trabajadora social en la Asociación Mujeres Opañel desde 2013 de manera intermitente, siendo en la actualidad la directora técnica, como bien os decía. Se me ha olvidado un detalle porque estoy pensando que estáis viendo que en el programa nos iba a acompañar esta mañana el alto comisionado, que era el que iba a introducir la mesa, pero tengo que excusarle por cuestiones personales. Pero bueno, hemos hecho un fichaje importante que, aunque no se parecen en mucho, en el apellido sí, que es nuestra compañera Miguela, que también lleva el apellido Gasco. Así que algo tendrá que ver. Bueno, sin más dilación, le voy a pasar la palabra a Javier, que hará una aportación desde la construcción social del concepto de juventud, ofreciendo una visión de la respuesta y situación de las personas jóvenes, ofreciendo una visión desde el trabajo realizado con jóvenes desde su eje de inclusión social, donde fomentan la activación para fortalecer las capacidades, la transformación personal y el empoderamiento de las personas, para reforzar su participación ciudadana con especial atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad, como es la población joven desde una perspectiva de género. Javier, tienes la palabra. Miguela, cámbiale, por favor. Perfecto. Pues muchas gracias, Maribel. Lo primero de todo, dar las gracias al Consejo General de Trabajo Social por contar con Cruz Roja y contar conmigo. ¿Ahora mejor? Perfecto. Por contar con Cruz Roja y contar conmigo. En este aspecto, como bien decía Maribel, la idea es un poco el... ¿No? ¿Ahora? Perfecto. Es lo bueno de estar pocas, que quieras que no, al final nos podemos entender mejor. Como comentaba, lo primero es dar las gracias al Consejo General de Trabajo Social por contar con Cruz Roja y contar conmigo en este aspecto. Pues yo soy el 4. Vale. Como comentaba Maribel, la idea un poco a nivel introductorio es ver el concepto de juventud y cómo hemos construido las respuestas que hemos generado sobre ese concepto. En este aspecto, no sé por qué no se me pasa la presentación. Perdonad. No me está cogiendo la presentación. No. Bueno, de todas maneras yo voy tirando con ello. La idea con
con esta parte de ponencia, ¿no? Es ver cómo hemos construido el concepto de juventud y cómo se ha construido el concepto de juventud a nivel histórico. Sobre todo porque es bastante interesante e importante el desarrollar cuál ha sido nuestra respuesta. Que tenéis abiertas muchísimas. Todas estas son muestras, ¿no? Pues, no sé cómo llevar adelante, tengo que cerrarla. A ver. La tuya es... Está fuera. Esto. Que tenéis muchísimas. La voy a tener que cerrar, ¿eh? Y ahora venir a abrir. ¿La tienes en el escritorio? Sí. Voy a cerrar todas y la abro. Bueno. Sigue si quieres. Vale. Como comentaba, perdonar, vamos a hacer un recorrido entre la parte histórica del concepto de juventud, de cómo hemos generado una respuesta a través de las diferentes organizaciones y también de las políticas públicas hacia el concepto de juventud, para irnos a desarrollar un punto en el cual la semana pasada y os presentaré cómo se ha quedado la estrategia de juventud desde el Instituto de la Juventud de España, para que veamos las prioridades en el cual se ha desarrollado en este momento el concepto y el desarrollo de las respuestas hasta 2030 y, por último, la respuesta que estamos dando en Cruz Roja, ¿vale? Pero lo primero de todo, aunque no quiero basarme y estar mucho tiempo en esta parte, es ¿qué es juventud? ¿No? Al final generamos una conceptualización de la juventud desde lo que no es, pero no desde lo que es. En este punto hay gente que me dirá, es una categoría social, es una clase social, es un grupo social, ¿qué es juventud? Pero es una base muy importante en el desarrollo de las respuestas de las políticas públicas y del tercer sector que hemos generado. En este punto, Pierre Bourdieu es un sociólogo que además en 1978 comentó el punto de, bueno, la juventud es solo una palabra. Y este es un punto importante porque lo que hacía era una negación de lo que es el concepto de juventud y la clase social de la juventud como categoría. Pero negándolo, lo que hacía era establecer un vínculo donde al final, a nivel social, generamos una espera pasiva. La juventud, al final, tenemos un concepto en el cual, bueno, tienen que formarse, tienen que aprender, tienen que desarrollarse, y eso lo que genera finalmente es que no son ciudadanía de pleno derecho. ¿Por qué? Porque generamos socialmente una estructura de protección social donde desde ese edadismo, que además ayer comentaba Elsa en su intervención, generamos unos prejuicios, una intervención desde una protección y al final desde un adultocentrismo. Un adultocentrismo entendido como una protección a la persona joven sin generarla y desarrollarla con plenos derechos en su ciudadanía participativa. Esto finalmente lo que desarrolla es que socialmente lo estamos vinculando con una serie de pruebas sociales, ¿no? ¿Qué es la juventud, como comentábamos al principio? Bueno, la juventud finalmente se desarrolla y normalmente tenemos conceptualizada como una base de edad, pero no una base de edad. Tú eres joven y sigues siendo joven normalmente a nivel sociológico, y me baso en la parte de Domingo Comas, que es sociólogo a nivel de los pocos sociólogos que hay en investigaciones de juventud y la dirección de la Fundación Atenea, donde generaba al final tres variables, ¿no? La autonomía económica, la emancipación y el establecimiento de las relaciones afectivas. Tres que curiosamente, y además como bien decía Maribel, tienen afectaciones a nivel de género. ¿Por qué? Porque todas y todos sabemos que a nivel autonomía económica, emancipación, sobre todo, existe un techo y una parte de brecha de género que tenemos a nivel social, ¿vale? En este aspecto luego incluiremos un poquito más. Pero finalmente, si una persona joven, da igual que 25, con 30, con 35 años, tiene una autonomía y tiene unas relaciones afectivas con una pareja, con unos hijos, unas hijas, un núcleo familiar, el concepto de juventud al final se entrelaza de una menor manera. ¿Qué pasa? Que esto no deja de generar un contrato social roto en el cual, ¿no?, nosotras hemos establecido como sociedad que estas tres variables, ¿no?, son necesarias para pasar de la etapa de la juventud a la parte de adultez, ¿no? ¿Qué sucede? Que sobre todo durante las crisis, la parte de autonomía económica, emancipación, ¿no?, se ve retrasada. De hecho, ahora estamos hablando incluso que la adolescencia se puede generar hasta los 20, 22 años en los últimos estudios sociológicos. Esto lo que conlleva es una frustración de la juventud, una frustración a nivel de que no son ciudadanía de pleno derecho porque tienen una espera pasiva y al final socialmente les hemos dicho esperar
esperar, que os irá bien, aprender, desarrollaros, no os preocupéis, que luego vendrá el trabajo, vendrá la estabilidad, vendrá vuestro desarrollo personal. Cuando eso nos llega, lo que se genera es un contrato social roto con la propia juventud y una brecha de edadismo muy importante. Y al final, esto conlleva una parte de cómo negamos socialmente la condición de juventud, ¿no? Como decíamos antes y como decía Pierre, ¿no? La juventud es solo una palabra, o no es una palabra, es una categoría, es una clase social establecida en la cual, a través de condicionantes, a través de un grupo de edad, tiene condiciones y situaciones similares en la cual no solamente de espera pasiva, sino de otras necesidades generan un vínculo. Y este vínculo normalmente tiene enfocado en una negación social y comunicativa, como decíamos, esa parte de Peter Pan, ¿no? De idealización de la juventud como mera etapa transitiva, pero que es muy feliz, ¿no? Una parte negativa de la condición de la negación académica, porque esto es una teoría académica de espera, aprende y luego posteriormente de desarrollas. Y una parte de negación política, porque las políticas y las respuestas que damos a nivel de juventud no son inabarcables como para hacerlas únicamente sectoriales. ¿Qué sucede? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia las respuestas como sujetos activos, ¿no? La juventud no es un sujeto pasivo en el cual, ¿no?, nosotros desde nuestra vinculación o nuestro propio posicionamiento tenemos que desarrollar las respuestas que ellas necesitan. Tenemos que involucrar a la juventud en su propio desarrollo, en el desarrollo que quieran tener, en sus necesidades y sobre todo ver a la juventud como un sujeto activo en su propio desarrollo, pero de la integralidad de toda su necesidad. Y esa parte es la que nos cuesta ver, ¿vale? Yo simplemente a nivel un poco más de respuestas, esto se traduce en una parte de cómo hemos ido haciendo las respuestas de las políticas públicas y las respuestas a nivel del tercer sector en la juventud. Y en este punto, ¿no?, es muy interesante cómo esa conceptualización se ha ido abarcando en este momento. En este momento, sobre todo en los años 60, 70, en las cuales las respuestas eran respuestas emancipatorias, de transición, esa parte de emancípate de la vivienda, ¿no?, coge autonomía económica, pues todas estas cuestiones son las que empezaron en los años 60 y 70 y, como bien sabemos, además con una brecha de género muy brutal, en el cual de los 60 a los 70 años la independencia que tenía la mujer en la sociedad española era mínima en muchos aspectos y sobre todo en la parte de emancipación relacionada con la parte de vinculación a una familia. ¿Qué sucede? Que luego pasó a una parte de una respuesta afirmativa, ¿no?, de esta parte de vamos a hacer desarrollo de políticas públicas a nivel de ocio y tiempo libre. ¿Por qué? Porque la juventud es ocio y tiempo libre. En esta idealización de la juventud como esa parte de transición donde solamente les preocupa la diversión o esa parte de presentismo que muchas veces es una parte de prejuicio con la juventud. Y posteriormente, ¿no?, las respuestas sectoriales. Nos preocupa la vivienda, nos preocupa el empleo, pero no estamos visualizando, ¿no?, la necesidad de la integralidad de la juventud. Solamente vemos el punto en el que es necesario, ¿no?, actuar y en ese actuamos, pero no vemos a la persona joven como una persona integral con necesidades interconectadas. Y es a donde debemos de ir, a unas respuestas integrales, a unas respuestas en las cuales a través de planes de juventud, a través de políticas multisectoriales de juventud, veamos toda la necesidad de la persona joven como aquellas que deben paliarse para un desarrollo social, personal y comunitario, que también forman parte de la comunidad y muchas veces se nos olvida porque la sectorizamos de una manera muy detallada. Y a través de aquí, en este concepto de juventud, ¿en qué punto estamos?, ¿no? En un punto en el que actualmente, la semana pasada, se desarrolló la estrategia para la juventud, donde el Instituto de la Juventud de España, a través de un proceso participativo, también con el Consejo de la Juventud de España y otras organizaciones como Cruz Roja, desarrolló diferentes ejes donde se veía tanto las necesidades como los puntos a establecer. Esto lo quería un poco traer para ver hacia dónde van las tendencias de respuesta de la juventud en el futuro, ¿vale? También, como comentaba Maribel, también está la estrategia 1928 de la Unión Europea o de las Naciones Unidas a 2030, ¿vale? En este punto tenemos 12 ejes que están equilibrados, ¿no?, en muchas ocasiones, tanto a nivel estructural
como a nivel de intervención. El primer eje en el que nos basamos es en la educación y formación inclusivas, equitativas, es decir, toda la base de educación y aprendizaje de las personas jóvenes. Aquí hay un punto que además decía Elsa ayer, ¿no?, que la persona joven es la persona que normalmente tiene un aprendizaje mayor en su primera etapa vital. Por favor, como decía, en esta parte de respuestas integrales, en esta parte de los sujetos activos, en los cuales son las personas jóvenes, no nos olvidemos que el aprendizaje se hace desarrollando la actividad y la acción. No podemos pedir que después de los 30, a la etapa adulta, se generen personas activamente y con respuestas y desarrollo activo en la sociedad si no les hemos dejado hacerlo antes, si no les hemos puesto en el centro de la integralidad y si no han sido capaces de desarrollar una participación de ciudadanía activa hasta ese momento, porque al final el aprendizaje se desarrolla haciendo. En este punto simplemente hay dos puntos en el cual el abandono temprano también y la parte de violencia generada en las aulas son los dos puntos clave en la estrategia. Y aquí, como decíamos, en la parte de perspectiva de género, además es muy curioso, ¿no?, cómo esta brecha de cristal, este techo de cristal, afecta. Las mujeres tienen mejores notas, tienen menos abandono y tienen mayor vinculación a nivel de estudios, pero son las que menos representadas están en órganos de dirección de las empresas en España. Y esto es un punto en el cual se puede visualizar muy bien cómo a nivel educativo luego después se traslada a un techo de cristal en el que vemos afectado a nivel de mujeres, sobre todo en este punto, ¿vale? En la parte de autonomía, empleo digno y emprendimiento, bueno, en esta parte hay dos puntos clave, ¿no? La parte de puestos que se destruyeron durante la pandemia, vinculados sobre todo a una estacionalidad y a una temporalidad que afecta de manera muy bestia a juventud y sobre todo a mujeres jóvenes, ¿no? Esta temporalidad y esta parte de contratos de duración determinada afecta en 9 puntos más a las personas, a las mujeres. Pero también, no nos olvidemos, y esto es un punto clave, 3 menores de cada 10 viven por debajo del umbral de la pobreza. Y esto en mujeres se traduce en 8,5 puntos más que el hombre. Y esto es clave, como también esta parte de pobreza y exclusión social afecta de manera muy, muy significativa a la mujer. Y en la parte de emancipación y en la parte de vivienda, además, comentaba Maribel, ¿no?, un punto clave, ¿no? El Consejo de la Juventud de España lleva un observatorio donde supuestamente la edad de juventud es hasta los 30 años, en algunas políticas es hasta los 35. Bueno, la edad de emancipación de las personas jóvenes en España estamos hablando que es de 29,8 años, ¿vale? Tienen que desarrollar el 80% de su capacidad adquisitiva en el empleo para para poder vivir solos y solas en una vivienda, ¿vale? Luego tenemos la parte de salud integral y de calidad de vida, sobre todo hablando de consumos y también cómo afecta también toda la parte de adicciones comportamentales como la parte de juego online que genera y desarrolla un mayor vínculo con los hombres que con las mujeres y cómo al final los colectivos también adolescentes tienen una visión, ¿no?, de no solamente de una exclusión por ser jóvenes, sino también por ser mujeres, por ser migrantes, ¿no?, o por ser colectivo LGTBI, ¿vale? Y hacia también otro punto es la participación. Es mentira que la juventud no participe, que no se engañen. El 40% de la juventud le interesa la participación política. Desde el 2017 al 2022 se han vinculado muchísimas más personas jóvenes en el voluntariado en España. Pero no solamente es eso, sino que también hay aquí un techo de cristal, por desgracia. El 70% de las personas voluntarias de las organizaciones en el tercer sector son mujeres. El 62% de los órganos directivos son hombres. Aquí también hay un techo de cristal y esto lo tenemos que romper entre todos y todas, ¿vale? Ya la segunda parte es una parte más de estructura, ¿no? Una parte más de movilidad, juventud rural, que también afecta de manera muy abrumadora a la mujer porque el sistema productivo del mundo rural tiene, digamos, un cariz masculinizado, sobre todo en agricultura, ganadería, etcétera, y esa parte también genera barreras para la mujer. O en la gestión del conocimiento, que como decíamos, hay una parte de que no hay estudios de investigación joven. Hablamos de un sector de una intervención con juventud, pero no hay estudios. O sea, solamente tenemos varios sociólogos, sociólogas que en muchas ocasiones nos pueden dar datos,
para poder analizar nuestra intervención. Y esto genera un desabastecimiento del conocimiento, ¿vale? En este punto, sin irme más allá, en la parte de mujeres y jóvenes lo podéis ver en la estrategia, pero es toda la parte que hemos vinculado al resto de áreas y zonas, ¿vale? Por mi parte, por último, simplemente como Cruz Roja, que desarrollamos mi último punto. Pero sí que quería dejar el concepto de juventud claro, donde hagamos una intervención desde sujetos activos. Al final, Cruz Roja lo que desarrolla es un punto en el que tenemos 12 colectivos de actuación, en el cual las personas jóvenes forman parte de este desarrollo de colectivos. Pero estos 12 colectivos están integrados en sí, donde pueden ser multisectoriales y donde al final la integralidad de la persona fomenta y desarrolla una parte de respuesta integral hacia nuestra acción. ¿Y qué desarrollamos desde Cruz Roja? De Cruz Roja tenemos como 3 ámbitos de actuación, ¿no? Una de intervención e inclusión social, una de participación y una de prevención y sensibilización. Una parte de intervención e inclusión social, sobre todo en la parte de protección, vinculado sobre todo a personas extuteladas o en riesgos de social, y una parte más educativa, ¿no? Donde estamos con promoción del éxito en jóvenes, sobre todo para esas personas que quieren unas segundas oportunidades en el ámbito educativo y también en la empleabilidad de la juventud. Y en la parte de participación y en esta parte de sujetos activos, como decíamos, no sé si conocéis que Cruz Roja tiene una sección juvenil, ¿no? Yo vengo de Cruz Roja Juventud, en la sección juvenil, donde más de 15.000 personas jóvenes están haciendo voluntariado por y para la juventud. Durante este 2021 hemos llegado a 450.000 personas jóvenes e infancia. Y esto genera que estamos haciendo ciudadanía activa por y para los jóvenes y para la infancia. Y por último, la parte de prevención y sensibilización, una parte donde desarrollamos conciencia, prevención y sensibilización sobre áreas de conductas de riesgo o conductas que creamos que son necesarias de plantear socialmente, como educación para la salud, prevención de conductas violentas, sensibilización y prevención de la violencia de género o información ambiental. Y actualmente hemos hecho actividad con 229.000 personas jóvenes en el 2021. Por mi parte, simplemente daros las gracias y deciros que la ciudadanía, requiere de la juventud activa porque va a ser no solamente nuestro futuro, ojo a esto, sino que es nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Te agradezco que te hayas ajustado. Te da un minutillo más porque sé que ha habido ahí una complicación. Me quedo mucho con ese aspecto que has dicho del contrato social roto. Me ha impactado y yo creo que además ilustra bastante bien cómo has seguido luego tu exposición. Bueno, damos paso a Gonzalo Caro Sagües. Enmarcará la situación de las y los jóvenes ante la imposibilidad de conseguir un alojamiento habitacional y cómo eso merma sus derechos a la vivienda, a la salud y al empleo. Esta magnitud tridimensional desde la que se plantea la falta de una vivienda muestra una perspectiva más amplia de lo que llamamos sinhogarismo y cómo la carencia de un alojamiento habitacional tiene consecuencias más graves en las mujeres jóvenes respecto de los hombres jóvenes. Tienes la palabra, Gonzalo. ¿Me escucháis? ¿No? Venga, ya, ahora sí que me escucháis. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Sois unas valientes, y hablo en femenino porque la mayoría sois unas mujeres. Entiendo que la noche ayer fue dura, pero bueno, daros las gracias por estar aquí. Yo soy Gonzalo Caro, trabajo en Hogar Sí, que es una entidad que existe para que ninguna persona viva en la calle, y trabajamos una cuestión que se llama el sinhogarismo, ¿vale? Si nos vamos a las cifras oficiales que existen de sinhogarismo, lo que nos vamos a encontrar es una cifra de 2015 basada en datos de 2012 que nos va a decir que alrededor de 33.000 personas en nuestro país están en situación de sinhogarismo, ¿de acuerdo? Un 20% de ellas son mujeres y un 20% de ellas serían personas jóvenes, ¿vale? Y esta proporción se mantiene también entre las personas jóvenes, un 80% varones, un 20% mujeres. Claro, ¿qué nos sucede? Y además esta es la población con la que desde Hogar Sí trabajamos, pero diferentes reconceptualizaciones del sinhogarismo nos han llevado a pensar o nos deben llevar a reflexionar qué es tener un hogar. Y entonces Leila Fara, que fue la relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la vivienda, nos contaba que el sinhogarismo es un fenómeno multidimensional. El primero tiene que ver una dimensión física,
¿Qué es tener un hogar? ¿Qué nos aporta tener un hogar? Y un hogar nos aporta dos cosas, seguridad física y un lugar donde tener unas relaciones sociales. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, en Hogar Sí somos muy pesados con decir, no está bien la palabra sin techo. Porque cuando duermes en un cajero automático, tienes un techo. Cuando duermes en un albergue, tienes un techo. Pero no tienes un espacio desde el cual construir tus relaciones sociales, desde el cual tener una seguridad para recuperarte y tienes un techo, es decir, es verdad que si llueve no te mojas, pero ya está, no tienes esa dimensión de hogar. Lo segundo es que el sinhogarismo, y si lo extendemos a la falta de vivienda, lo que nos va a llevar es a una discriminación sistémica y una exclusión social. Vamos a construir una categoría social de las personas en situación de sinhogarismo y también cuando hablamos de las personas jóvenes o de las mujeres, también nos vamos a encontrar con que construimos una categoría. Aparece lo que llamamos la aporofobia, o más que lo que hablamos de la aporofobia, lo que la filósofa Adela Cortina, que es quien acuñó no me voy a apropiar yo el trabajo de Adela Cortina, ni Hogar Sí lo va a hacer, ¿vale? Y esto también afecta a las mujeres, porque si las mujeres no tienen una seguridad física, y a las personas jóvenes, y a las mujeres jóvenes, o sea, esto es como una matriosca, se va sumando. Si no tenemos una seguridad física, si no tenemos un lugar donde construir nuestras relaciones sociales, si además nos introducen dentro de una categoría de personas que están discriminadas, ¿cómo vamos a incluirnos? Yo además aquí quiero conectar con lo que ha contado Javier, que como ha mencionado el sociólogo Pierre Bourdieu, me ha hecho media presentación, ¿vale? O sea que esto es maravilloso. Y luego hay una tercera dimensión que muchas veces nos olvidamos, con las personas jóvenes, con las personas en situación de pobreza, con las mujeres, y si hacemos una combinación mujer, joven y en situación de sinhogarismo, es que estas personas son titulares de derechos, porque el sinhogarismo y el no acceso a la vivienda es ante todo una vulneración de derechos, lo ha dicho Maribel, al empleo, a la educación, a la salud, a la dignidad, a la seguridad. Y además, muchas veces, desde el tercer sector y también desde otros lugares de la intervención, nos olvidamos e infantilizamos a las personas y nos olvidamos que son sujetos que tienen capacidades de tomar sus propias decisiones y de construir su propio futuro. Y entonces, insisto, cuando acumulamos todas estas características, persona pobre o en situación de sinhogarismo, mujer y joven, construimos un sujeto sobre el cual los profesionales tomamos decisiones sin tener en cuenta su opinión, ¿vale? Aspectos que yo creo que es necesario que tengamos en cuenta al trabajar el sinhogarismo juvenil. Lo primero si la juventud, es verdad que la juventud es solo una palabra, pero es verdad que hasta alrededor de los 23 años las personas nos desarrollamos y hay algunos elementos sociales, cognitivos, físicos y psicológicos que todavía están por construir o todavía están por asentar. Y si no tenemos ese espacio de seguridad física, social y psicológica del que hablaba al principio, ese desarrollo se ve gravemente afectado y tiene consecuencias gravísimas de cara al futuro. La mayoría de los jóvenes abandonan sus hogares, pero sin embargo siguen siendo personas dependientes, tanto afectivas económicas y socialmente. Y muchas veces no van a encontrar ese apoyo que requieren. Mientras que con otros colectivos puede ser que sea tan fácil como acceder a una vivienda, las personas jóvenes necesitan probablemente ciertos apoyos para construir la autonomía. Yo, desde luego, cuando yo no me fui a los 18 años de mi casa, pero cuando me fui a los 23 años de mi casa, los primeros meses aquello fue Bosnia. O sea, la sal, o sea, yo tengo mis alumnos de 18 años y les he preguntado si todavía en la comunidad si se han enfrentado al hecho de que la sal no se reproduce sola en el contenedor de la sal. O sea, yo llego un día que metí la mano en el bote de sal y ahí no había aparecido la sal. O sea, no germinaba sola la sal. O sea, y yo llamé y dije, mamá, ¿dónde está la planta esa de sal? Perdonad por la broma, pero entendámonos como un ejemplo de cosas que tenemos que aprender para transicionar a la vida adulta, ¿vale? También tengamos una cosa, que es que el sinhogarismo juvenil, el sinhogarismo en su conjunto y el sinhogarismo juvenil supone un fracaso de todos los sistemas de atención. Cuando alguien llega al sinhogarismo significa que todos los sistemas de atención anteriores han fracasado. Y ojo, aquí no es decir, la culpa es vuestra, yo vengo al sistema de atención, culpables, vergüenza, vergüenza. No, aquí lo que tiene que ver es que no tiene ningún sentido que innovemos o que trabajemos bien desde el sinhogarismo vaciando la bañera mientras el grifo sigue abierto. Vamos a vaciar la bañera, vamos a cerrar el grifo, ¿vale?
Y luego hay una cosa que no sé si Javier ha dicho, las políticas públicas discriminan sistemáticamente a las personas jóvenes. ¿Cómo puede ser que el ingreso mínimo vital ponga una edad que no pueden acceder? Afortunadamente, durante la tramitación parlamentaria se han dado cuenta que, oiga, que si yo he salido del sistema de protección, igual soy una de esas personas que necesita el ingreso mínimo vital, porque si estuve en el sistema de protección, lo mismo es que no tengo una red familiar ni social muy potente. Pero podemos encontrar cientos de ejemplos en este tipo de políticas públicas. Y luego que las mujeres en situación de sinhogarismo, pero en concreto las mujeres jóvenes, han podido ser víctimas de múltiples violencias machistas. Y lo son. Los albergues y la calle son lugares tremendamente inseguros para todo el mundo, pero para las mujeres muchísimo más, que se ven expuestas a unos niveles de violencia estructurales brutales que además la sociedad y ellas mismas normalizan. Por ejemplo, normalizan estar con una única persona que abusa de ellas solo para que no abusen más personas de ellas. ¿Vale? No te preocupes, Maribel, que voy bien. Algunas claves para trabajar el sinhogarismo juvenil. La institucionalización no es la solución. Las instituciones totales que teorizaba el sociólogo Goffman no funcionan. No funcionan. Ya está, aceptémoslo, no funcionan. Grandes centros donde no podemos trabajar de manera personalizada con las personas son muy cómodos para la administración, porque montan un edificio como este y meten 200 personas aquí, pero esa intervención no funciona. Ya está. O sea, es que además no funcionan y son muy difíciles de cambiar. Yo preparando esta ponencia dije, había un informe del defensor del pueblo sobre el sistema de protección de menores. El caso es que me suena de hace relativamente poco. No, Gonzalo, lo que eres es muy viejo, porque este informe es de 2009. Y si lo leemos, no ha habido grandes cambios desde ese informe del defensor del menor sobre el sistema de protección, y los grandes problemas estructurales siguen ahí. Y meter a la gente en un albergue no funciona, meter a los chavales en un sistema de protección funciona durante el tiempo, pero la institución no es la solución, ¿vale? Y vuelvo a insistir en una cuestión. Todas las personas son capaces de tomar decisiones sobre su propia vida. En Hogar Sí, la metodología con la que trabajamos, que la trajimos de Estados Unidos, se llama Housing First. Con personas adultas y mayores trabajamos con personas que llevan 3 o más años en situación de sinhogarismo, que presentan consumos, pueden presentar consumos problemáticos de alcohol u otras drogas, que tienen problemas de salud mental, que tienen problemas que tienen problemas de discapacidad, y estas personas viven solas en sus domicilios sin ningún técnico que les fiscalice, con un técnico que les va a visitar una vez a la semana. Y estas personas, 18 meses después de entrar en nuestros programas, el 96% se mantiene en la vivienda con los mismos problemas que podríamos tener nosotros y nosotras. Y esto aplicado a jóvenes, que existe una metodología que se llama Housing First for Youth, funciona también. Las personas no necesitamos a alguien que nos estén cuidando. Yo no necesito a alguien que me vigile en mi casa. A veces necesito ayuda, como todo el mundo. Estas personas necesitan ayudas, necesitan apoyos. No se trata de decirle, ¡hala! Ahí tienes una vivienda, búscatelas. Necesitan apoyo, como cualquiera de las personas que estamos nosotros aquí, que a lo largo de nuestra vida necesitaremos ayudas y apoyos, pero no necesitan nadie que les tutele ni que las fiscalice. ¿De acuerdo? Y esto en el caso de mujeres, que vuelvo otra vez, mujeres, jóvenes, nuestro impulso de tutela es muchísimo mayor, ¿de acuerdo? Y ya me falta retos a futuros. Carecemos de datos. Os lo he contado anteriormente. Carecemos de datos respecto al sinhogarismo, respecto a cómo afecta a las mujeres en situación de sinhogarismo, respecto también, por ejemplo, cómo afecta a las personas racializadas, a las personas LGTBI. Y si ya hacemos, de verdad, y si hacemos un ejercicio de interseccionalidad, nos daremos cuenta de eso. Y aunque... y luego es verdad que contaros que hay digamos, una expectativa para el futuro. Antes lo hablaba con Javier. Hogar Sí y Provivienda, vamos a desarrollar un programa que se llama iFuturo, que cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, procedente de los fondos Next Generation. Vamos a trabajar con el Ayuntamiento de Madrid y con el Consell de Mallorca, acompañando al menos a 105 personas jóvenes, y vamos a testar una cartera de servicios personalizados para atajar esta cuestión del sinhogarismo juvenil. Y como creo que me me quedan 2 minutos, antes de que me pase Maribel esta cuestión, quiero volver a hacer un inciso sobre la cuestión de que hablábamos del tema que es muy importante incorporar la perspectiva de género a esta mesa.
Hace poco, en estas semanas se ha presentado un informe sobre la meritocracia, que os recomiendo que busquéis. Ha sido un think tank que se llama Future Policy Now, que habla de una cuestión sobre la suerte de que la meritocracia, o cuestiona el concepto de meritocracia en términos de que lo que nosotros llamamos meritocracia es un conjunto de lo que sería suerte bruta, es decir, cosas que nos pasan en la vida que no podemos controlar, y esfuerzo. Y que hay una parte que es mentira. O sea, del esfuerzo. O sea, y esto lo podemos ver con mujeres, con personas jóvenes, con personas en situación de sinhogarismo. No hay nada más esforzado que sobrevivir en la calle. Y si eres mujer, todavía más. Y sin embargo, nadie pensaría que en esa idea meritocrática que tenemos de la sociedad, nadie pensaría que estas personas, o sea, en el esquema de meritocrático que tenemos en la sociedad, no diría, ojo, qué mérito tiene esta persona que está aquí, que lleva 2 semanas, qué mérito tiene esta mujer que lleva sobreviviendo 2 años en calle, aguantando violencias y no sé qué. Nadie lo pensaría. Y entonces, ahí sí que tenemos que pensar, y cuando hablamos de jóvenes y cuando hablamos de mujeres, del enorme recorte de esa suerte bruta, que sería la otra cara de la meritocracia, que implica carecer de una vivienda, o más que carecer de una vivienda, de carecer de un hogar adecuado. Porque en esta discusión que hay también sobre lo que es un hogar, hay personas que cuestionan, y creo que es un debate que tenemos que tener en el ámbito del sinhogarismo, que cuestionan el concepto de sinhogarismo, porque una mujer que trabaja de interna en una casa, ¿tiene hogar o no tiene hogar? Tiene una casa. ¿Pero qué pasa cuando esa mujer enferma? Muchas acaban en las puertas de urgencias diciéndole hasta luego, Mari Carmen. ¿Qué pasa con una mujer joven que vive en un hogar donde sufre violencias machistas? Esa mujer tiene un hogar, tiene un espacio donde desarrollar sus relaciones sociales. Entonces, y yo aquí lo quiero terminar conectándolo con la cuestión de juventud, género y hogar, y cerrarlo en una idea. Un hogar, o sea, igual que un hogar no es solo un techo, probablemente tengamos que también pensar que a la hora de construir un hogar no solo son 4 paredes y una puerta. Un hogar se construye con muchísimas otras más cuestiones. Y nada, muchísimas gracias y espero que os haya interesado. 13:52. Gracias, Gonzalo. Es verdad que me lo he prometido. No me vas a tener que dar ni un toque. Y se ha ajustado totalmente. Así que muchas gracias. Es un privilegio, que en la mesa no haga falta recordarlo. Bueno, pasamos a la siguiente ponente, Miguel Arévalo García Gasco. Nos hablará de cómo la salud mental ha afectado a las y los jóvenes después de la pandemia, sin obviar que este problema ya existía antes de ella, aunque poco se hablaba de ello, ¿no? Ahora, en la actualidad, y como bien decía, después de esta pandemia, la salud mental tiene unos componentes de los que se está nutriendo y que hace replantearnos la intervención. Componentes como la salud, la vulnerabilidad, la adolescencia y el género. Miguela, tienes la palabra. Bueno, primero, gracias por madrugar, es un placer. Bueno, yo he sido una emergencia, no aparezco en los papeles, pero estoy encantada de estar aquí. Así que, bueno, os agradezco. Bueno, y muchísimas gracias al Consejo por haber hecho algo tan maravilloso de devolvernos a la vida después de la pandemia. Yo no tengo otra manera de definir lo que habéis hecho, así que muchas gracias. Voy a intentar hablar de la salud mental y la juventud, que es casi mi obsesión, ¿no? Cuando me dijeron que si me animaba todavía a hacer esto, dije sí, claro, da igual. Yo estoy enamorada de esto, así que, bueno, espero que os guste, por lo menos lo que quiero contaros un poquito. Antes de nada, quería recordaros qué es la salud mental, porque cuando uno piensa en salud mental habla de patología, siempre piensa patología. Pero resulta que la OMS, cuando habla de patología, habla no solo, cuando habla de la salud mental no habla de patología, sino de salud mental, que no es la ausencia de enfermedades psiquiátricas, es la capacidad para relacionarse con los demás, es esa capacidad para adaptarse a la sociedad y la capacidad para tener un entorno que facilite ese bienestar. Huelga deciros, compañeros trabajadores sociales, que es nuestro negociado. Esa es la parte de la salud mental que nos corresponde y donde llevo enamorada desde hace 30 y tantos años.
¿Qué hacemos los trabajadores sociales? Pues cogernos esta parte de la salud mental y trabajamos para promover el desarrollo de una personalidad sana que permita esa formación de familias sanas, de grupos sanos y sociedades sanas. Ahora mismo creo que tenemos una sociedad bastante insana, bastante insolidaria, donde bueno, los adolescentes y la gran vulnerabilidad se está quedando fuera. Y esa parte de la gran vulnerabilidad es la que está produciendo malestar emocional y al final produce patología. Bueno, pues ese estado la salud mental es estado global de bienestar, ¿no? Que tiene que ver con tener un hogar, que tiene que ver con tener dinero para medio llegar a fin de mes y tener una tranquilidad emocional suficientemente buena. ¿Qué es la adolescencia? Es un proceso de cambio, ¿no? Y es un proceso de cambio muy importante y esto es lo normal en una adolescencia, que tiene unos cambios corporales que tiene que digerir, que tiene que acostumbrarse, cambios psíquicos que produce mucha ansiedad y mucha inseguridad. Tienen que enfrentarse a la relación nueva y a la autonomía, que produce mucha pereza, sobre todo cuando ahora han pasado 2 años de tutela absoluta o de pseudotutela en los hogares y no han practicado lo que deberían haber practicado, que es la socialización como prevención absoluta de la salud mental de sus entornos. Y es el establecimiento de una identidad sexual. Está habiendo unos grandes problemas con el tema de la identidad sexual, que está muy bien cuando los adolescentes son sanos, se lo pasan bien y deciden lo que toque. El problema es que ahora están muy confusos en todo, hasta para esto. ¿Para qué? Para llegar a la edad adulta. Y la edad adulta es que no es solo la edad. Para llegar a la edad adulta, los adolescentes tienen que enfrentarse a tener una independencia económica, emocional, social, tienen que tener unas esperanzas de futuro, etcétera. Como dicen mis compañeros, bueno, impresionante, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Además, mi primer trabajo fue sin hogar, trabajé con sin hogarismo, ¿puedo decirlo así? Vale. Luego trabajé en el psiquiátrico de Leganés, donde la cronicidad era brutal y esa experiencia me ha invitado a trabajar con la infancia, porque es en la infancia donde se previene esas situaciones de desamparo grande, ¿no? Entonces, para crecer hacia una edad adulta tenemos que tener todo eso más o menos garantizado, ¿no? Una tranquilidad emocional. Tienen que atravesar, nosotros aquí estamos todos bastante atravesados de esto, o no lo sé. Tenemos que haber atravesado un duelo del cuerpo infantil, no sé si esta sociedad está atravesando esto, pero bueno, ahí lo dejo. El duelo del rol y de la identidad que teníamos como infantes, un duelo con los padres de la infancia, ya tienen que dejar atrás esos padres que protegen para enfrentarse solos al mundo. Tienen que enfrentarse a ese duelo de la bisexualidad, tienen que elegir. Yo no lo digo, lo dicen los expertos psicoanalistas. ¿Para qué? Y hay unos mundos de su funcionamiento mental que tienen que estar más o menos seguros. La afirmación de la sexualidad genital cuando toque, el desplazamiento, por fin hay que ser maduros para alejarse del entorno familiar. Tienen que empezar a tener ideas sociales personales y evidentemente sí que hay jóvenes que están muy en la sociedad, solo que la sociedad, como he dicho, yo creo que ahora mismo estamos en una sociedad insana que recoge muy mal ni a los adolescentes ni a la gente con dificultades. Bueno, tiene que tener muy claro quién son los padres y quién son ellos para poder separarse de los padres y crecer. Bueno, pues todo esto son unas crisis normales de los adolescentes que tienen que hacer una serie de rupturas. ¿Qué pasa cuando lo previo no ha funcionado de todo bien? Esas crisis de adolescencia donde el crecimiento del cuerpo, el desarrollo psíquico, tiene que ir un poco como a la par, ¿no? Lo que estoy encontrando en el centro de salud mental donde yo trabajo es que el cuerpo les ha crecido, pero la mente no. Están teniendo un desfase brutal entre el cuerpo
bueno, han tenido posibilidad de desarrollarlo a pesar de ellos incluso, digo, porque hay algunas chicas fundamentalmente que no quieren crecer, no quieren que crezca su cuerpo, no se reconocen, no se han mirado al espejo, se han estado mirándose aquí y no se han mirado al espejo y hay una especie como no de deseo de no crecer. Y el psiquismo no se ha desarrollado porque han estado aislados, han estado encerrados, han estado en un mundo irreal donde no ha habido normas prácticamente, etcétera. Vamos a ver las consecuencias un poco más tarde. ¿Qué pasa? Que en la vida normal eso, los adolescentes, digamos, normales, que no han tenido una pandemia ni una guerra entre medias de su desarrollo, pues hay como un shock, se hace temblar su seguridad y empiezan a enfrentarse con la cabeza de adolescentes cuando vienen los padres diciendo es que mi niña de 12, 13 años no la reconozco. Por supuesto, bueno, primero ni ella tampoco se reconoce, pero vosotros tampoco porque la niña está creciendo y empieza a pensar con una cabeza de adultas. ¿Por qué me pasó esto en la infancia? ¿Por qué no estuviste en la infancia? ¿Por qué la separación de mis padres? Etcétera, ¿no? Entonces se hace se empiezan, ¿por qué niños adoptados? Qué sé yo, hay un montón de reconstrucciones mentales que hacen con una edad un poquito más adulta preguntarse cosas que con 7 años no se preguntaban. Con lo cual es una edad para preguntarse y para romper ese equilibrio. ¿Qué ocurre? Hay una crisis real de tristeza y enfado, mucha rabia. Los adolescentes de natural están muy enfadados con el mundo y una de las preguntas que más me gustan cuando viene es, bueno, tío, ¿por qué estás tan enfadado? Si yo no te conozco, ¿por qué estás...? No, entran como enfados y les descoloca. Y dice, no es una manera de estar en la vida, casi, ¿no? Agrediendo. Tiene que haber un entorno suficientemente bueno, que decía Winnicott, para sostener esas crisis de adolescencia, ¿no? Y corremos riesgos. Muchos padres, o buenos padres, cuando observan, cuando sí están preocupados por lo que le pasa a sus hijos, pueden banalizar lo que les pasa, es una crisis de adolescencia, o pueden exagerar diciendo, esta es mi niña, me la han cambiado, que me den mi niña de antes, le debe pasar algo, esta niña está loca, etcétera, ¿no? Entonces, jugamos en la salud mental con esos dos factores. ¿Qué pasa? Esa crisis de adolescencia la tenemos que pasar, todos la deberíamos pasar, la deberíamos haber pasado, punto. Tiene ventajas, que es crecer, que está muy bien, tiene un valor positivo que permite los cambios para entrar esa vida adulta, esa adulta que se hace cargo de tus responsabilidades. Ocurre que en ese momento aquello que necesitan para ser un yo mismo y desarrollar esa autonomía es precisamente lo que más les molesta, ¿no? Que son los padres. Tiene que haber una ruptura natural de la relación con los padres. Pero ¿qué ocurre? Hay unos factores que van a perjudicar ese desarrollo. Teníamos unas situaciones previas que dificultan un crecimiento normal del psiquismo y del desarrollo de los menores. La vulnerabilidad biológica, dice la nueva ley, de la cual soy muy fan, contra la violencia de menores, ¿no? La del 2021, habla de que hay un espacio bien grande que dedica a las chicas, a las niñas. Hay que tener especialmente atención para el cuidado de las niñas porque solo por ser niñas, solo por tener esa biología de ser niñas, están más expuestas a cualquier tipo de agresión y violencia, solo por ser chicas. Hay familias con gran vulnerabilidad que van a facilitar o no la aparición de situaciones de vulnerabilidad y enfermedad mental. Hay funcionamientos familiares que dificultan el desarrollo emocional de los menores. Hay patologías previas familiares que retrasan o dificultan ese entorno suficientemente bueno. Las situaciones económicas precarias producen patología, la gran vulnerabilidad económica produce patología. El no saber cómo comer o cómo pagar el alquiler produce malestar emocional y eso produce patología. Y todo lo demás de la biología lo dejamos para la parte biológica. Pero la salud mental que trabajamos los trabajadores sociales sabemos que las situaciones económicas precarias producen enfermedad mental y malestar emocional. Los cambios físicos y psíquicos en niños que tienen dificultades previas psíquicas y esas respuestas del entorno familiar. Los adultos tienen que estar siempre y tenemos que tener un adulto suficientemente enganchado a esos malestares de los niños, sobre todo en la adolescencia, para
atravesar, acompañar, proteger, más que nunca, recordar más que nunca, más incluso que cuando eran pequeños, hay que estar en la adolescencia cuidando, observando y madurando con ellos. No os quiero aburrir. Hay signos de alarma que tienen que tenernos, que aparecen ya. Situaciones de conducta alimentaria ha aparecido siempre, existe siempre. Ideas de muerte, malestar emocional, alteraciones del sueño, etcétera, etcétera. Este serie de síntomas que ha aparecido en una adolescencia normal. ¿Qué ocurre? Antes de la pandemia ya había niños que tenían dificultades graves, tenían relaciones con iguales muy difíciles de aislamiento grave, tenían dependencia a las TIC, patología grave, aislamiento grave, control absoluto de las nuevas tecnologías. Por favor, esto está produciendo una cantidad de problemas gravísimos, gravísimos en los adolescentes de aislamiento. Si ya tenían aislamiento previo, ahora esto lo facilita mucho. Es una entrada salvaje de un mundo que les puede destruir a los menores, ¿no? Ya tenían, antes de la pandemia, todas estas situaciones. Una relación extraña con el cuerpo. Las niñas o los niños no quieren crecer. Alimentación, etcétera, problemas, temas con la sexualidad previa, padres muy estresados que no están pendientes de la evolución de sus niños, economía en situación de crisis, etcétera, ¿no? Hijos sobreexigidos y sobreprotegidos, tanto el peligro está en lo sobreexigido o niños muy abandonados o niños muy mirados también, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido en la pandemia? Estábamos en casa, todos muy angustiados, todo el mundo intentando sobrevivir como podíamos y hemos olvidado, las niñas estaban, los niños están protegidos y hemos olvidado el cuidado de nuestras niñas. Dios mío, vale. Empieza a tener un grave peligro. Las niñas se enfrentan a los ordenadores y es donde el gran tubo del peligro entra a lo bestia en nuestras casas mientras nosotros estábamos tranquilamente pensando que nuestras niñas estaban. Esto es lo que están apareciendo en las niñas. Ahora mismo la consulta estamos llenas de niñas muy sexualizadas, niñas en peligro de ser sexualizadas, niñas con un problema con el cuerpo brutal como no he visto antes. Hay estudios de la UNICEF que hablan de que el 27% de las niñas más que los niños tiene una situación de angustia muy importante y que hay un 43% más de niñas que están sufriendo esa sensación de pesimismo, de dificultad en el futuro. Los signos de alarma que hemos visto antes con las niñas se acentúan mucho más. Problemas graves con el cuerpo, con las TIC, con los modelos infumables. Eso produce mucha ansiedad, mucha inseguridad. A las niñas les está produciendo mucho aislamiento. Están enganchándose de una forma salvaje aquí. Les están entrando devoradores, literalmente devoradores sexuales. Cuanto más aisladas las niñas, más en peligro están. Los chicos han jugado más a la Play, saben relacionarse en eso. Las chicas generalmente han tenido más vulnerabilidad en su cuerpo, en el tema sexual, etcétera, ¿no? Ahora están saliendo de la pandemia, las chicas que han salido con esa gran inseguridad con el cuerpo, se están enfrentando a grupos de forma muy peligrosa. ¿Qué está pasando? Hay una gran aparición de bandas en calle, donde las chicas están cogiendo roles del amor romántico, que se han puesto moradas de ver esas telenovelas brutales, donde colocan a las mujeres en estado siempre de perfecto físico y de inteligencia mínima, y están siendo víctimas reales de ese tipo, niñas muy sexualizadas, donde si todo eso previo, porque no les gusta su cuerpo, están como cosificando su cuerpo, ahí está apareciendo dar el cuerpo a otro porque no le pertenece para que hagan el uso. Un gran uso de la pornografía que entra por aquí nos ha hecho flaco favor a las mujeres porque siempre están en situación pues casi de violaciones permanentes. Está habiendo más violaciones en masa de niños porque hay una gran tolerancia a esto y es peligrosísimo. Porque lo estoy viendo en la consulta, no he traído datos, vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los síntomas que nos traen graves son me corto, intentos de suicidio, las novias, estas novias que se regalan a los chavales, incorporación a redes peligrosas, etc. Voy a pasar y ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que hace el trabajador social con todo esto de la salud mental
infantil. Debemos estar en proyectos y metas, acompañar a los adolescentes, a las adolescentes, también a ellos, para que tengan proyectos y metas, que se llenen de esperanza. Ahora mismo tenemos chavales que no tienen esperanza. Guerras, pandemias, abandonos, situación de grave malestar emocional. Entonces, ¿para qué voy a estudiar si mañana me puedo morir? Pertenencia a grupos suficientemente buenos, de ocio bueno, digamos, de ocio razonable, actividades con grupos afines que se relacionen. Mi obsesión diaria es grupos, cuanto más grupos mejor. Cuanto más grupos protegen mejor la salud mental de los niños. Huir del aislamiento, que es peligrosísimo, sobre todo de las chicas que entran en ese bucle. El cuidado de las adicciones, cuidado con tolerar de forma demasiado el tema de los juegos online, de las drogas, etcétera. Tienen que cuidar emocionalmente, preguntar qué te pasa, y estar los padres y los adolescentes, o sea, y la gente que trabajamos en salud mental, pero ¿qué te pasa? Esa es la pregunta. Escuchar a las chicas, ¿por qué estás sufriendo? Y que pidan ayuda, ¿no? Para terminar, cualquier tipo de malestar que hemos planteado, que consulten en salud mental, porque salud mental, como habéis visto, no trabajamos solo con la patología, sino con los pródromos o con las situaciones de vulnerabilidad que pueden producir salud mental, y eso es nuestro, del trabajo social, fundamentalmente. Y ya está, el trabajo social acompaña a los adolescentes para que se individualicen de los adultos de forma sensata y sana, trabajar con los adolescentes para que tengan esperanza, para que esa falta de esperanza que decían mis compañeros de forma magistral aparezca en los chicos. Yo sí creo en ti, tú sí tienes cosas que hacer en la vida. Trabajar con el entorno familiar para que facilite, ese es nuestro gran cometido, trabajar con los padres para que tengan un entorno suficientemente bueno y que dejan a los adolescentes crecer y sus problemas de adultos que lo solucionen ellos, y trabajar en red como llevamos haciendo pues toda la vida. Pues muchas gracias, y gracias por vuestra... Gracias. Miguela, estoy teniendo muchísima suerte. Estáis viendo cómo se están ajustando a los tiempos, ¿eh? Me lo están poniendo súper fácil. Bueno, doy la palabra a Marta López Fuente. Hablará de la realidad y trabajo con las personas jóvenes en situación de posible riesgo de exclusión social en Castilla-La Mancha, territorio eminentemente rural, por lo que incorporará esta variable a su intervención con la mirada de género. Marta, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Voy a hacer un agradecimiento general al Consejo, a EAPN Castilla-La Mancha y especialmente a Maribel por la atención que ha tenido con nosotras estos días. Un poco lo que vengo a representar es EAPN Castilla-La Mancha. Sabéis que ayer se recibió el premio a nivel estatal y a nivel de EAPN. Pero lo que vengo a hablar es más como trabajadora social en una asociación de mujeres, Asociación de Mujeres Opañel. Ahora estoy en el puesto de dirección, pero básicamente mi trayectoria es de trabajadora social. Voy a pasar lo que corresponde a APN. Esto no está... No. Ahora. Vale. No. ¿Cuándo se pasa esto? ¿Sí? El mando, ¿esto no funciona? Ahora. Esta parte de APN, como ayer ya... ¿Sí? Cuando has venido ya sí. Se ha asustado. Ya está. Lo que sí que quería decir es que desde EAPN Castilla-La Mancha, junto con las organizaciones, son 57 organizaciones las que componen esta red, se han realizado acciones que han servido de referencia, como el programa de Red de Barrios, el programa de Emprendemos Juntos. Todo ello
bueno, pues un poco como precursor, ya se realizaron, pero bueno, dentro de hablar de EAPN y población joven, sí que quería exponerlo. En Castilla-La Mancha los jóvenes residen mayoritariamente en zona rural. La idiosincrasia de Castilla-La Mancha tiene núcleos de población que sí que aglutinan como zona más urbana, pero la característica es la zona rural. Lo que significa esta situación de desventaja en relación a los jóvenes residentes, porque bueno, pues hay un menor número de oportunidades, ¿no? Como ya sabéis todos y todas. A ver esto. La situación del binomio juventud y ámbito rural, para determinar cómo juventud y despoblación, juventud rural y despoblación se influyen mutuamente, se identifican distintos factores que condicionan con mayor o menor intensidad las dinámicas de esta relación. El peso y valor de la juventud, el empleo, la provisión de servicios, la movilidad, la formación, entre otros factores explicativos y, consecuentemente, la juventud. En España, aproximadamente un 3,5% de la población total corresponde a jóvenes que residen en zonas rurales. Son los jóvenes y las jóvenes los que mayor tendencia tienen a desplazarse a otras zonas, generalmente hacia áreas urbanas, con el objeto de continuar sus estudios o de mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional. Ahí está. Bueno, no me pasa. Bueno, hay un elemento, que lo ha comentado antes Javier, hay un elemento que es descriptor de la juventud rural y es la diferencia interna por razón de sexo. Estamos hablando de la masculinización de la población. Esto es histórico desde la época del éxodo rural. Las personas por el perfil laboral normalmente pues, son los hombres los que tienen alternativas económicas en las zonas rurales, más que las mujeres. Esto se traduce en una escasez de mujeres jóvenes, lo que dificulta la sostenibilidad demográfica y social del medio rural español. Implica una limitación para la conformación de nuevos hogares, reduce el número de nacimientos, contribuye a pirámides de población cada vez más regresivas desde el punto de vista demográfico y a importantes déficits desde el punto de vista social. Una estructura económica poco dinámica y limitando posibilidades de acceso al empleo impulsa a muchas mujeres jóvenes con formación a abandonar el medio rural en busca de una coyuntura económica mejor que la que ofrecen sus lugares de origen. La crisis de la COVID en los jóvenes y las jóvenes de zonas rurales plantean un posible escenario donde los próximos años podrían mostrar niveles más altos de abandono escolar, como es, de imaginar, el desempleo en estas áreas en las que la situación es más acusada ante los cambios económicos y sociales. Una hipótesis que refleja una peor situación de las mujeres jóvenes rurales debido a una mayor dificultad en el proceso de empoderamiento y autonomía individual. Más concretamente, ¿qué acciones llevamos a cabo pues, para superar estas desigualdades, ¿no? En la población joven residente en zona rural? Desde la Asociación Mujeres Opañel, que es la asociación que represento, trabajamos en zona rural especialmente realizando tareas de sensibilización en igualdad para generar oportunidades y derechos de igualdad de condiciones. Y para ello sí que quería exponeros pues, algunas de las acciones que se llevan a cabo con el fin de conseguir esa igualdad y más específicamente acciones que lo que pretenden es la prevención de las situaciones de violencia de género. Campañas de sensibilización en prevención de agresiones sexuales en espacios de ocio y lúdicos, espacios de ocio y tiempo libre, dirigidos a jóvenes de Castilla-La Mancha, con talleres, sesiones formativas, bueno, adaptándonos a lo que van necesitando para que sea atrayente, como la campaña financiada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que llevamos ya varios años desarrollándola. Conferencias y talleres en centros educativos de la región que facilitan la revisión de modelos y estereotipos culturales, tradicionales y referenciar nuevos modelos de relaciones igualitarias y respetuosas. Esto es lo que sobre todo últimamente de cara a centros educativos, bueno, pues de la etapa de la ESO básicamente, es donde más estamos trabajando. Estos talleres de visibilizar nuevos referentes, de repasar los estereotipos, identificación para poder superarlos.
Luego, talleres de visibilización de nuevas masculinidades. Esto es un poco también lo que estamos, es alternativa, ¿no? Porque estamos diciendo de prevenir, pero necesitamos modelos referentes, sobre todo de la parte que también es la que daña, ¿no? Entonces, visibilización de nuevas masculinidades y relaciones no violentas en población joven y adolescente. Hay un programa que se llama Puzzle de Nuevas Masculinidades, que sobre todo los jóvenes y las jóvenes con las que trabajamos proceden de centros jóvenes, de la red de centros de aquí de Castilla-La Mancha. Digo Castilla-La Mancha porque es sobre todo donde estamos desarrollándolo. Y bueno, pues trabaja todo esto, el tema de nuevos modelos. Nos relacionamos cuidándonos, que esto sí que es verdad que lo que intentamos trabajar son con grupos de población en general, chicos y chicas, el tema del proceso de autonomía, empoderamiento, autoestima, relaciones afectivos sexuales igualitarias, haciendo hincapié, como decía, en ese empoderamiento. Estamos hablando de trabajo a nivel comunitario, con lo cual es sensibilización tanto a jóvenes, chicas como chicos, ¿vale? Porque ahora sí que entraré un poquito más en esa parte de empoderamiento, que entendemos que la parte desigual, que es la mujer joven, pues realizamos también. Tenemos fomento y apoyo y acompañamiento del tejido asociativo superviviente, y digo superviviente porque, bueno, el tejido asociativo en zona rural, sabéis que tuvo su momento de esplendor y no precisamente es un perfil joven, y sí que estamos intentando pues crear esas redes de apoyo, formales o no formales, grupos de apoyo, porque no se llegan a constituir asociaciones, es lo que vamos viendo, ¿no? Porque por la dinámica social que tenemos tampoco esto anterior ya no funciona, ¿no? Pero sí que creemos que esos grupos de apoyo, sobre todo como son de mujeres, ¿no? De sororidad, ese es el término, pues un poco ayuden en ese proceso de empoderamiento. Apoyo mutuo para reconocimiento y autocuidado, ese suele ser el objetivo fundamental. A ver, voy a pasar de... Ahora. Uy, he ido aquí. Aquí. Fomento del manejo de las TICs, que es fundamentalmente para el acceso al empleo a través de talleres formativos. Esto es igual, están siendo dirigidos para mujer y para chicos y chicas, pero sí que es verdad que además, abajo lo comento, este manejo de las TICs, en nuestro caso, va más enfocado a la prevención de la violencia de género, ¿no? Con las formas de sexting, grooming, todas estas formas que tecnológicamente han desembocado en otro tipo de... Bueno, en otra manera de manifestarse la violencia de género, ¿no? El acceso a la cultura con perspectiva de género, lo que estamos haciendo son talleres, sobre todo en los coles, en coles e institutos también, en algunos, para la visibilización de las mujeres a lo largo de la historia, con esa parte, ¿no? De reconocimiento y de potenciar la igualdad, como estábamos diciendo al inicio. Tenemos exposiciones itinerantes, que la verdad que funcionan bastante bien y lo que hacen, pues como os digo, es visibilizar, además en todo el periodo de la historia, desde más contemporáneas hasta Hipatia, pues es una exposición bastante rica en ese aspecto porque estábamos bastante invisibilizadas, con lo cual creemos que, y les gusta mucho, la verdad, suele ser un resultado muy positivo. Luego tenemos el punto violeta virtual. Pues un poco igual, cuando hablamos de juventud tenemos que hablar de nuevas tecnologías, por lo que tú estás diciendo. O sea, potenciar ese buen uso, ¿no? Y que tenga esa parte de llegar, porque si no, no llegamos. O sea, no es accesible este colectivo. Y estos puntos violetas virtuales se hacen, lo que hacemos normalmente son píldoras con distintas temáticas de empoderamiento de la población joven, como revisión de ideales de belleza, imagen corporal, que es un poco, vivís las consecuencias, ¿no? De esa exigencia de la hipersexualización, todo esto que hablamos. Deporte, cultura, ocio, bueno, intentamos tocar que sea transversal. Y luego talleres, jornadas y formación en prevención de violencia de género como tal, como la mayor expresión de desigualdad, ¿no? entre mujeres y hombres. Esas se realizan sobre todo pues, también en centros educativos, con los centros jóvenes, escuelas taller. Además de visibilizar, bueno, os lo comentaba antes, las nuevas formas de violencia de género, porque a través de las TIC, porque es verdad que esto ha sido un proceso adaptativo cada vez, bueno, nos pasa a todos en todos los ámbitos, pero es algo en los que hemos tenido que ponerlo en las pilas muy rápido porque es el tipo de violencia que menos consigues litigar a la hora, ¿no? A la hora de poder abordarlo, pues son espacios que todavía son complicados pero están muy vivos, ¿no? Y luego, por otro lado, realizamos la gestión de algún centro de la mujer, que son recursos de la red del Instituto de la Mujer aquí en Castilla-La Mancha. Y aquí sí que es verdad que las acciones son
Se hace trabajo comunitario, por supuesto, dentro de las acciones anteriores que he comentado, pero sí que aquí intentamos hacer la atención individual que reciben mujeres jóvenes. Sí que es verdad que siempre, en este caso, mayores de 16 años y con la autorización de algún progenitor. Sobre todo el perfil que acude es el tema de empleo, que aunque es una edad 16, pero sí que acuden, sobre todo en zona rural, sí. Y luego también con ellas, sobre todo, el abordaje de situaciones de violencia. Con ellas sí que trabajamos el tema de violencia de género directamente, pero como os digo, aquí sí que tenemos, hasta que son mayores de edad, el tema de la autorización. Y luego, bueno, yo por terminar, os traía dentro de la asociación, se generó aquí en Castilla-La Mancha una guía de herramientas, de aplicación para los y las profesionales que trabajan con jóvenes para la prevención de la violencia de género. Simplemente os ponía un poco dónde las tenemos dentro de la asociación por si a alguien le puede interesar, porque bueno, pues la verdad que hemos hecho muchas sesiones con los profesionales de servicios sociales, de los PRAS, un poco visibilizando, no sé si alguno a lo mejor ha podido aquí, estando en la zona, pero sí que, bueno, pues sobre todo son herramientas del abordaje y el tratamiento de la violencia en este perfil de mujer víctima de violencia joven, en ambiente rural, con unas dificultades muy grandes. Y en principio, a ver, voy a pasar esto para que tengáis... las guías están disponibles en esa dirección. Os había traído algún, pero bueno, no voy a entrar. Si queréis, lo veis en la página web. Y nada más. Muchas gracias y mucha fuerza. Marta, muchas gracias por tu intervención, por darnos un poco esa visión más desde un ámbito un poco más pequeño, un territorio. Concretamente estamos en Ciudad Real, nos hemos sentado en el territorio de Castilla-La Mancha, con esa dificultad añadida de, bueno, pues de estar en un ámbito rural que lo has dejado, yo creo que lo has expresado con mucha claridad. Pasamos al turno de preguntas. Yo ya tengo aquí en la mano alguna más. Vamos, bueno, tenemos 5 minutos. Si estáis a tiempo de que nos hagáis llegar alguna pregunta con las tarjetillas, os lo recuerdo. Si no, pues doy paso a estas 3 preguntas que tenemos aquí. Vale. Para Marta, ya que has terminado y estás con la voz entrenada. Has hablado de charlas centradas en... No sé lo que... Disculparme. En la ESO, fundamentalmente. ¿Se han planteado para educación primaria, bueno, supongo que adaptándolo a la edad? Sí. Lo mismo, o sea, lo dice porque está aprendiendo aún y no saben tanto sobre los adolescentes y quizá se esté a tiempo de que no cojan conductas perjudiciales, que haya más oportunidad un poco desde la prevención. Sí. Bueno, de hecho, la prevención es previa. También acudimos a las escuelas infantiles a través de los cuentos. Tenemos una serie de publicaciones que también las hicimos desde la entidad. Acorde, ¿no? Pues trabajas más la igualdad y luego el ascenso es a hablar de la violencia. Pero la violencia, incluso los talleres más concretos, desde quinto, sexto de primaria ya son de violencia. También abordas evidentemente la igualdad, pero ahí ya entras, porque la pornografía a través del móvil en sexto de primaria, pues lo tenemos bastante... es una realidad. Entonces, sí, por supuesto que también realizamos talleres de sensibilización en igualdad. Sobre todo ahí el uso de materiales como canciones, lo solemos hacer más dinámicos, pero sí, forma parte de hecho, desde el Instituto de la Mujer ha habido alguna acción que nos han financiado de este tipo y si no, lo hacemos desde los centros de la mujer. Sí se realiza. Disculparme porque como, bueno, la letra no la entiendo bien, quizá espero expresar realmente lo que queréis preguntar. No sé exactamente, pero bueno, supongo que a lo mejor os viene bien a todas las personas que estáis en la mesa, cómo atendéis las diferentes interseccionalidades y diversidad LGTBI, trans, queer, tal como, los cuerpos no binarios, los menores trans y sus diferentes vulnerabilidades.
víctimas de bullying, fracaso escolar, rechazo y aislamiento. Eso se visibiliza en las entidades, que son espacios seguros, libres, etc. No sé, quizá podéis preguntar, contestar cualquiera de vosotros y vosotras. Bueno, desde la salud mental con absoluta normalidad. Uno puede elegir su manera de estar siempre que su manera de estar en la vida pues sea confortable y que sea feliz. Yo les pregunto a los chicos, a las chicas simplemente, ¿tú eres feliz? Y ya está, con absoluta normalidad. Lo más preventivo y cómo acompañamos, pues socialización, cuanto más normalizada mejor, cuanto más, más en la sociedad, más normalizar cualquier tipo de actuación. Normalizar el cuerpo, yo no me asusto de nada, pueden venir con cientos de miles de piercing, pelos rojos, verdes, me encantan y ya está. Y entonces, ¿cómo se presenten con su cuerpo? Mientras que no se hagan daño, absoluta normalidad. Lo que me preocupa es si no duermen, si tienen conductas de riesgo, si consumen, si tienen un malestar emocional que no les permite vivir bien, si tienen un entorno que no les facilita ser felices y vengan como vengan. Nosotros lo que recogemos es eso, el cuidado del entorno y de su situación emocional, sin más. Bueno, nosotros trabajamos, yo creo que desde 3 pilares: planificación centrada en la persona, qué es lo que quiere la persona, qué es lo que necesita la persona, cuáles son sus anhelos, deseos y necesidades. Eso es un pilar fundamental y eso nos permite trabajar con personas LGTBI trans. La segunda pata, personalización de los recursos. En este proyecto que os contaba Next Generation, lo que queremos trabajar es con distintas opciones de alojamiento. ¿Quieres vivir solo o sola porque lo necesitas? ¿Quieres vivir en compañía? ¿Con quién quieres vivir? Eso es una decisión que también las personas tienen que tener, y las personas LGTBI también tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, una persona joven que quizás no sea el espacio más agradable para una persona, sobre todo para un joven varón gay, compartir piso con 2 jóvenes mega heterazos que están en plena adolescencia, pues probablemente no sea lo más agradable para él compartirlo. Trabajamos desde ahí y desde una tercera pata, que es con la conexión de los recursos comunitarios. Nosotros no necesitamos aportar, y el trabajo en red, nosotros no necesitamos aportar todas las respuestas porque no tenemos todas las respuestas. Hay gente que trabaja muchísimo mejor que nosotros y nosotras determinadas cuestiones, y por lo tanto, si tú tienes una necesidad, no necesariamente te la vamos a responder desde Hogar Sí. Probablemente hay un recurso en la comunidad que funciona muchísimo mejor y va a permitir ampliar tus vínculos y tus redes, como ha comentado Miguela. Vale. Desde Cruz Roja lo hacemos de una doble vertiente, de una vertiente a nivel transversal y una vertiente a nivel temático. Es decir, a nivel transversal lo que estamos desarrollando es visionando con la Universidad Autónoma de Madrid las competencias transversales que tienen las personas jóvenes, en las cuales hay que clicar para desarrollar cambios conductuales y cognitivos. En este ámbito es lo que intentamos hacer de manera transversal en todas nuestras temáticas, y aparte a nivel temático, como os comentaba, en educación para la salud, prevención de conductas violentas, acoso, bullying, tenemos no solamente sino campañas de prevención y sensibilización sobre el colectivo LGTBIQ+, sino también sobre otros tipos de colectivos, pero no solamente eso, sino también en charlas en centros escolares y en centros educativos desarrollamos a través de la parte transversal y de la parte temática el desarrollo de la prevención y sensibilización en todas las temáticas, siempre y cuando, por supuesto, de la igualdad y la equidad de oportunidades en todos los colectivos. Bueno, pues pasamos a la última pregunta, porque ahora va a dar paso la ponencia a Marco y entonces tenemos que ser respetuosos. Bueno, antes no he dicho el nombre, era Enrique Nieto en la anterior pregunta, Enrique Nieto en la siguiente. ¿Cuál es la postura de la entidad a Mujeres Opañela, Marta? ¿Cuál es la postura de la entidad sobre los últimos movimientos transfobos y transexcluyentes que dividen el feminismo? ¿Atendéis a mujeres trans y sus dificultades de vulnerabilidad, desempleadas, prostituidas, excluidas? Sí, atendemos a todas las mujeres, evidentemente.
Evidentemente, sí, es así, claro. Luego sí que es verdad que, bueno, esta asociación, la Asociación de Mujeres Opañel, funciona hace 30 años y sí que es verdad que tenemos el perfil abolicionista, contra los vientres de alquiler, o sea, premisas que a lo largo de los años, pero atender a mujeres, a todas, a todas las mujeres. Entonces, nuestro posicionamiento en esto, pues, es que es un poco, partimos de la base, como además nuestra asociación se basa en la intervención, o sea, no es pura y dura intervención, pues como tú decías, sí, se trabaja con todas las mujeres, así es. Bueno, pues damos por finalizada la mesa. Agradeceros de verdad que hayáis estado aquí. Vuestras aportaciones siempre enriquecen mucho más. La parte del debate siempre es desde las experiencias vuestras, las necesidades, lo que queréis saber. No obstante, os recuerdo que esto va a estar en la web y que se va a publicar, con lo cual cuando nos entran así un poco las prisas, podéis entrar a fondo en aquello que más os interese. Agradeceros de verdad que hayáis estado aquí a las 9 de la mañana, las personas que habéis estado. Y bueno, pues dejamos libre la mesa para dar paso a la ponencia Marco. Gracias y buenos días.